Hola, hoy en Retrologando vamos a hacer un sucinto repaso por la obra teatral, no muy extensa, pero sí bastante importante y bastante intención renovadora y de elemento de crítica social y artística a un tiempo, debido a uno de los más grandes transgresores de la cultura burguesa y con un final pues terrible. Me refiero al teatro de Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini es un personaje muy conocido, muy respetado, muy idolatrado por alguna gente, por otros muy odiado, muy vilipendiado, pero sin duda es uno de los grandes revolucionarios de la cultura del siglo XX. O sea, yo creo que ha habido pocas personas, las ha habido, incluso que han superado eso, pero no con una dimensión tan pública quizás, que hayan subvertido y transgredido tanto las normas de la vida social y de la estética, de la práctica artística, pues impuesta por la burguesía. Él fue un comunista convencidísimo, militante, activo, muy activo, y a la vez un homosexual militante y reivindicativo, y que no paraba en cuenta a la hora de manifestarse y de definirse bien como ensayista, como discursista, como hombre de masas, porque lo era, como en su obra artística, sobre todo lo más conocido, sus películas. Siempre, casi siempre, centrada en gente marginal, en situaciones extremas, donde hay limitaciones, bien cuando se ocupa de momentos contemporáneos, como cuando recrea clásicos de la literatura, sobre todo, pero siempre le da un enfoque muy particular. Él fue autodidacta, él nació en Bolonia en marzo de 1922 y apareció asesinado en Ostia en noviembre el 2 de noviembre de 1975. Su muerte aún, bueno, es que ya no se ocupa nadie de eso, porque claro, vivimos en un mundo en el que vivimos, pero fue muy cacareado y fue muy recordado porque no se sabe qué es lo que pasó exactamente. Él apareció deshecho, apaleado, destrozado en la calle, según las autopsias correspondientes. Fue atropellado varias veces por su propio vehículo, que había sido robado por un delincuente de medio pelo, un delincuente que fue al que detuvieron como responsable del asunto, y que él se confesó también autor, me imagino que pagado por los auténticos autores del crimen, pero los testículos se los reventaron a golpe. No se sabe si en vida o ya a fiambre, o parte del cuerpo estaba quemado. O sea, un destrozo, un despropósito absoluto. Y no se ha sabido quién es el auténtico culpable, sino material, que a lo mejor sí que lo hizo el pájaro este, sí, intelectual, y el que puso los medios y el que organizó todo el tinglado. Pero es que además este hombre lo voy a leer porque es que es una cosa. En la confesión, este individuo, que después se retractó y dijo que había sido, primero dijo que le habían pagado y después dijo que había sufrido amenazas para él y para su familia si no se reconocía como el culpable. No dijo de quién, pero dijo que había pasado esto. Pero le preguntaron cuál es el motivo para ensañarse así con un individuo o con un cadáver, porque la quemada fue por muerte, claro. Y dijo: por comunista, por depravado, por homosexual. Es una cosa, en fin. Yo estas cosas no me las invento, sino que las he sacado, aparte de las informaciones que están en internet, todo esto, en este libro de Virgilio Fantuzzi, Pierpaolo Pasolini, donde es un recorrido pues por la vida, por la personalidad y por la obra de este genio, de Pasolini. Y en cuanto a las propias intervenciones, los propios pensamientos y las propias formas de entender el mundo y el arte de Pasolini, conversaciones con Pierpaolo Pasolini, que esto es Jean Duflo, una serie de entrevistas, de conversaciones, para concluir con un texto fundamental que es Manifiesto para un nuevo teatro, donde Pasolini pues explica qué es lo que quiere hacer, qué es lo que vienen poemas también aquí. Pero en el manifiesto pues él explica cómo debe hacerse el teatro, a qué debe evolucionar el teatro de la palabra. Siempre, pero bueno, esto lo muestro como algo subsidiario, ¿no? Él, por lo fundamental, es el cine. En el cine fue evolucionando de forma muy clara, cada vez más en función de sus convicciones. Yo me he apuntado aquí a algunas de las películas porque, claro, es que un cine muy importante. Un director de primerísimo orden, ya digo, siempre centrado en las capas más bajas de la sociedad, en lo considerado más mendaz, más humilde, más pobre, tanto a nivel económico como social.
o sea, los parias, podemos decir. Y después en sus recreaciones con su orientación sexual y, podríamos decir, libertaria, de recreaciones de clásicos. Entre sus películas, pues bueno, ¿qué vamos a decir aquí? Bueno, no he dicho el año, él debuta en 1961 y es considerado el autor de una segunda ola de realismo italiano, el neorrealismo italiano. Pero entre sus películas, Mamá Roma, de 1962, con una Anna Magnani extraordinaria, La Rabia, 1963, El Evangelio según San Mateo. Algunos están los guiones en Aima, por ejemplo. Está también la trilogía de la vida. Por ejemplo, El Evangelio según San Mateo. Tenemos aquí este guioncito. Pues de Pasolini están casi todos los guiones aquí. Pajarito y Pajarraco, 1966, con un espléndido Totó, en un registro no muy próximo a lo acostumbrado. Edipo Rey, 1967. Medea, 1969, con María Callas interpretando a la protagonista. Pocilga, por Yole, basado en una obra de teatro propia, que ahora veremos. La trilogía de la vida. El Decamerón, 1970. Cuentos de Canterbury, 1972. Las Mil y una noches, 1974. O su última película, Saló, o Los 120 días de Sodoma, 1975, considerado por algunos en su momento como pornográfica y tal y mal. Bueno, esto por poner al personaje un poco en situación. Porque lo que nos interesa es el teatro, que en época muy reciente, con ocasión del centenario de su nacimiento, pues se ha publicado el teatro completo. Las 6 obras, Calderón, no van en este orden: Calderón, Fabulación, Pílades, Pocilga, Orgía y Bestia de estilo. Y después el manifiesto para un nuevo teatro, que también está incluido en este tomo, pero ya lo conocíamos de antes en el anterior. También veremos que hay una serie de obras, 3 concretamente, que en español han sido traducidas con anterioridad, pero las veremos a propósito de cuando vamos examinando este tomo. Es un teatro revolucionario, es un teatro que intenta cambiar ciertos elementos y ciertos estatutos intrínsecos de la dramaturgia, del acto escénico en sí, a través de no solo la formulación textual, sino también de la forma de interpretarlo. O sea, Vittorio Gassman hizo una de ellas y hablaba mucho de cómo se trabajó este texto a fabulaciones, pero en los mismos textos está todo ya, si no de forma plenamente desarrollada, que en mi opinión sí está de forma germinal, para que el director de escena, el responsable de cada obra, pueda llevar a cabo pues su labor de acuerdo con las premisas que el propio Pasolini ha ideado. Entonces, en orden cronológico, su primera obra sería Pílade, 1966 parece ser cuando la escribió, publicada en 1967 y estrenada en el 69, como una continuación de las Euménides, de la última de las obras de Esquilo. Aquí vemos que Oreste, efectivamente, tras la solución de Areópago, pues regresa a Argos y propone un culto a Atenea, que es la diosa que le ha ayudado. Esto está todo en Esquilo, claro, y a partir de aquí es donde arranca la propuesta del propio Pasolini. Y Orestes toma una serie de medidas y de decisiones que resultan perjudiciales. Por ejemplo, decide hacer borrón y cuenta nueva respecto al pasado, no quiere considerar para nada la memoria y solo orientarse al futuro. Entonces va haciendo una serie de cambios en la ciudad, va haciendo pues que se generen una serie de problemas de difícil solución. Sin embargo, por el contrario, su hermana Electra sí que tiene una consideración importante hacia lo sucedido, hacia los recuerdos y lo pasado. Y en el medio está, entre Electra y Orestes, está Pílades, que es el amigo de Orestes, que se da cuenta de que al obviar el pasado, pues se están cometiendo unos problemas, porque es que no se puede, es imposible hacerlo. Y se enfrenta en cierta manera con Orestes, porque dice que así va a ser una desgracia, y es lo que acaba sucediendo. Hasta el punto de que en Argos, pues las Euménides vuelven a transformarse en las Erinias, en la furia, en la que persiguen. Y Pílades quiere hacer una visión de progreso razonable, pero en atención también a los errores cometidos en el pasado, para no repetirlo y no volver a caer en ellos. Mientras que Orestes dice que no, él se ha convertido en un dictador. Se supone que es regido por Atenea, por la razón pura. Se niega y Pílades se tiene que exiliar para no ser víctima de su propio amigo. En su exilio pues busca una revolución que de luego a todas luces es imposible, habida cuenta de lo que está sucediendo. Y bueno, es un planteamiento de principios por parte de Pasolini respecto a lo que es la realidad, ¿verdad? Anclada
en esa imagen del clasicismo. La segunda obra es A Fabulazione, que aquí tengo una edición, en esta edición en Iru, de la editorial que era de Alfonso Sastre, donde está la obra completa, que es un conflicto generacional. Esta es la que hizo Vittorio Gassman. Aquí es que, claro, es que Pasolini se puede leer mucho desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? Ya hemos visto el enfrentamiento entre los hermanos, la versión del dictador social también, que se considera a sí mismo plenipotenciario, incluido en el sexo. Y aquí, en las fabulaciones, hay una serie de complejos de Edipo y de relaciones de sexo y de cosas un tanto complejas. La obra se escribió en 1966, publicada en el 69. A Fabulazione principalmente es eso que digo, es una confrontación entre un padre y un hijo. O sea, aquí el planteamiento es el sexo masculino, la sexualidad, la virilidad, la potencia, que en el mayor va decayendo mientras que en el joven va aumentando. Entonces hay una confrontación directa muy importante. Aquí esto han dicho que si era una parodia de Edipo Rey y tal. Bueno, es una forma de verlo. No es desatinada. Aquí, aunque el personaje del hijo no tiene una relación con la madre así sexual, pero el padre sí quiere buscar la confrontación con el hijo, ¿no? Estos decían que el padre era bastante una trama autobiográfica del propio Pasolini. Sobre todo cuando en 1977 la interpretó Gassman, que es el protagonista en torno al que gira la historia, aunque el jovencito es igual de protagonista. De hecho, y abro un paréntesis, hay una obra, Camper, que la vimos cuando hablamos del teatro de Vittorio Gassman, de la obra escrita de Vittorio Gassman, escrita por el propio Vittorio Gassman, que en cierta manera es una traslación de estas fabulaciones, que era un combate emocional entre un padre y un hijo, que pasaba una serie de cosas. Pues es un poco lo que ocurre aquí. Aquí llega a haber momentos donde el padre quiere tener cierto grado de perversión para demostrar su virilidad. A la madre le propone hacer el amor desnudo en la alfombra para que lo pueda ver el hijo. Cuando el padre quiere estar con una muchacha que se va con el hijo y él se pone a verlo, además le propone hacer el amor viéndolo el hijo. Después espía al hijo estando en relaciones con la muchacha. En fin. Y todo esto está pues rodeado y trufado por situaciones. Por ejemplo, hay unos sueños al principio y al final, un sueño de una estación donde el padre se ve, donde ya se de forma profética, onírica, va viendo las consecuencias, y en la última escena también, de lo que va a ser la acción. Después hay una serie de elementos simbólicos. Por ejemplo, hay un cuchillo que funciona, pues, que se hieren, que hay amenaza y tal, que en cierta manera es un símbolo de un pene, ¿no? De la masculinidad sexual, que en definitiva es, dentro de la confrontación, lo que es el centro de la obra. El padre quiere parecerse al hijo, el hijo le dice, vale, sí, hijo, sí. Sí, papá, sí, sí. Pero bueno, es una obra dura y, bueno, es quizá, otras también lo son, tanto como esta casi, pero esta en particular muy ritualizada, muy como liturgia, ¿verdad? Muy al modo de la tragedia griega, aplicada en este sentido que estamos hablando. Vamos a ir más deprisa porque si no, no vamos a terminar nunca. La siguiente en orden cronológico sería Calderón, que es la primera que viene en este libro, también de 1966, y esta es la única que publicó en vida en 1973. De esta también salió, aquí tenemos otra edición, en Icaria, que está Calderón, está el texto de Calderón, que también se publicó, que también lo tengo pero no lo he traído, en un cuaderno de la revista El Público, unos cuadernos que hacía Pier Paolo Pasolini, venía traducida Calderón, el texto íntegro, y venía también el manifiesto, vienen otra serie de materiales en torno a la figura de Pasolini. Lo que no recuerdo si viene íntegra en el cuaderno del Público, pero bueno. Calderón alude a Calderón de la Barca, a la vida sueño, porque son dos elementos que son muy importantes, son esenciales en la obra, pero tanto la ambientación como el tratamiento no tiene nada que ver con Calderón. O sea, la situación es en la España de la dictadura franquista, y después hay una serie de elementos que sí que nos remiten, en cierta manera, a la vida sueño de Calderón, los mismos nombres de los personajes, Rosaura, Segismundo, Basilio, etcétera, etcétera, y lo que representan, pero aquí se cambia, aquí hay unos giros y los planteamientos son distintos. Para empezar, aquí el sueño es una vía de escape. Aquí la protagonista Rosaura, en lugar de ser Segismundo, que también aparece, o de Basilio, el rey y tal, Rosaura es una mujer que no se quiere
acomodar, no se conforma con lo que le toca. Entonces ella recurre al sueño como vía de escape. Sueño en el que se ve en tres facetas distintas, una como una aristócrata, otra como una prostituta y otra como una esposa burguesa al uso. Pero, como sabemos la realidad de la vigilia ficcional, también entendemos que hay bastante incesto, en tanto ella se enamora del padre, después en otra con el hijo, con el marido, y va viendo una complicación sexual permanente en la historia de Rosaura, ¿no? La obra está dividida en dos partes indistintas. Por un lado los estásimos, que son 3, y por otro los episodios. En los estásimos, en un juego metateatral muy efectivo y muy resultado, muy eficaz, hay un personaje que es el narrador, que nos cuenta ciertos elementos que condicionan la acción de la obra, que es lo que desarrolla los distintos episodios. O sea, los estásimos es algo fuera de la acción normal de la obra, de la vida sueño, de todo esto que estamos hablando, que no tiene que ver con la vida sueño, pero bueno, de Segismundo y sobre todo de Rosaura. Y los estásimos son una especie de introducciones, de didascalias, podemos decir, de digresiones, que el autor propone a propósito de la acción. Y van en 3 momentos muy concretos. Es una obra compleja, llena de fuerza. Los estásimos, que en definitiva son como una especie de intermedios, de interludios, podemos decir. Después otra cosa que es muy interesante, que es la referencia de contenido y expresiva, formal, a las Meninas de Velázquez. Porque hay un momento en que hablan los personajes, las autoridades del padre y la madre, reflejados en el espejo como los reyes en las Meninas. Hay mucha presencia de la plástica de las Meninas, de la luz en la obra. En fin, es esta dirección en contra del poder y en contra de la burguesía de forma absoluta. La siguiente obra sería Pocilga, por Sile. Aquí tenemos esta versión, que esto yo no sé, no tengo muy claro si esta es la obra de teatro, pero también podía ser el guión de la película, porque a fin de cuentas hizo lo mismo en el teatro y en cine, Pasolini. Porciole la sitúa en Alemania, en una Alemania posterior de la Segunda Guerra Mundial, y Porcile es Pocilga. Y aquí hay una ambivalencia del término cerdos, porque por un lado los cerdos esenciales, los cerdos como algo negativo, como algo sucio, como los puercos, son los nazis, son los alemanes, son los que realmente son repugnantes. Y después está la consideración de estos hacia los judíos, que son los cerdos. Ellos, los nazis, son los que consideran a los judíos como si fueran cerdos, esos que están en una pocilga. Entonces hay estas visiones, después hay los cerdos, que también tienen mucha importancia, y después hay latente toda la sexualidad propia de Pasolini. Entonces aquí hay un muchacho que, bueno, que tiene sus tendencias sexuales muy disparadas, donde hay ciertas problemáticas con uno y con otro, que tiene unos sueños. Por ejemplo, conoce al filósofo Spinoza en un sueño, muerto pues 2 siglos antes, y al final, donde vuelven a recobrar muchísima importancia los cerdos en sí mismos, él decide tener relaciones sexuales con los cerdos. Con los cerdos de verdad, se supone. Claro, toda la simbología del cerdo que está gravitando en toda la obra, que aletea por todo, y ¿qué hace? Se va a la cocina a acostarse con los cerdos. Y en el último episodio, porque también está dividida en episodios esta obra, nos informan de que ha sido devorado por los cerdos. Cuando ha ido allí a copular con los cerdos tal, pues se lo han devorado y no han dejado ni los restos, no han dejado nada. Unas tragedias terribles, una cosa, estas tragedias de una fuerza en la más cercana a ciertas películas suyas, en su extremismo expresivo, en las cosas que van planteando y en los conceptos que manejan. La siguiente obra es Orgía, estrenada en 1968, donde hay un prólogo y 6 capítulos, 6 episodios, que es como le llama él, donde el tema de la obra es la sexualidad violenta, la violencia sexual, es la que rige todos los parámetros de la existencia. O sea, aquí empezamos los 2 primeros capítulos, 2 primeros episodios, un hombre y una mujer que se preparan y mantienen un acto de sadomasoquismo extremo. Él es la figura autoritaria, es el que manda, el que impone, el que golpea, el que pega, pero la mujer lo acepta, incluso parece que le agrada. Pero vamos viendo que ese poder no solo se limita al acto físico del sexo en ese momento, sino a otras cosas. La mujer intenta rebelarse, no puede hacerlo y se suicida.
Entonces el hombre, frustrado, porque quiere seguir manteniendo esta línea de historia, esta forma de actuar, intenta lo mismo con una prostituta. Pero no le va bien, le va muy mal, porque esta mujer no se somete, se rebela, y entonces pues ya esa autoridad, ese dominio, pues cede paso a otra cosa. En un claro ejemplo de aplicación del metateatro, como ya vimos en Calderón, el protagonista, que ha pasado por todas estas cosas, pues en su frustración, en su incapacidad para aceptar la divergencia de los dos planos, pues se suicida. Pero en un momento, en un acto que va dirigido directamente al espectador. O sea, ya alude directamente a los espectadores, ya no es una cosa que sucede en una acción ficcional, sino que es un elemento metateatral. Y vamos con la última obra, Bestia de estilo. Esta última obra de Pasolini es la más autobiográfica de todas, dentro de que en todas hay ramalazos, pero aquí está muy claramente, y él mismo así lo definió, tardó en elaborarla de forma, en su redacción definitiva, 9 años, desde el 65 al 74, y aquí es donde pues explica todos sus pensamientos ideológicos, sociales, personales, íntimos, en todos los sentidos su oposición al fascismo, a través del personaje de Jean Palach, que es el protagonista. Jean Palach es un niño, nos ambienta la acción en una época anterior, 1930, en Bohemia, y a partir de aquí este muchacho pues va emprendiendo, este muchacho que va siendo más mayor, pues va emprendiendo acciones revolucionarias, es un personaje completamente antifascista. Hay en la obra ciertos elementos surrealistas, por ejemplo, aparecen dos personajes que son el capitalismo y la revolución, como tales personajes, podemos suponer hacia el cual se inclina Jean Palach, el protagonista, y por extensión el propio Pasolini. Y también aquí aparecen rasgos, por ejemplo, el padre y la madre de Pasolini, en cierta manera también están representados por el propio protagonista, o hay un momento de la trama donde se alude de forma directa a lo que sucedió con el hermano de Pasolini, que los fascistas lo mataron y lo envolvieron en una bandera roja, y este episodio sucede, como muchos otros, en la obra, que están tomados de la propia existencia de Pasolini, de lo que había transcurrido en su vida en años anteriores. Una declaración de principio en toda regla, en la oposición al fascismo, como hemos dicho, su deseo de libertad con los menos límites posibles, sobre todo con aquellos impuestos por la norma, por la moral al uso, que deben ser superados para... Es que Pasolini, como Bakunin, yo creo que tenía fe en el hombre. Él consideraba que el hombre era mejor de lo que se presuponía a través de las mentalidades burguesas y de las políticas conservadoras, eso que se aplicaban, no digamos ya las fascistas, las dictatoriales, pero a su vez, porque era muy contradictorio Pasolini, pero a su vez también veía la necesidad, incluso la exigencia de un cierto elemento violento, de que la transgresión no se limitara a que cada uno hiciera lo que quisiera, sino que había que transgredir aquello que no tiene lógica. Es decir, el incesto es algo que según él, pues no hay ningún problema, es algo que está perfectamente, debería estar perfectamente aceptado. El incesto, digo pegarle una paliza a un padre a un hijo a un padre. O sea, cosas que ya no forman tanto parte de una moral burguesa, sino en cierto sentido, pues del pensamiento colectivo general. O sea, pues Pasolini incluso pasa por encima de esto, arrasa con esto también. Él no deja cabos erigidos de lo que él considera que es una sociedad caduca, una moral ya trasnochada, que no sirve y que tiene que ser superado por una regida fundamentalmente por la libertad, específicamente en la ideología y en la sexualidad. Y esto es lo que transmite en sus obras de teatro, como en su cine y en todos sus escritos. Y bueno, y con esto pues concluimos este repaso tan por encima, tan de puntillas por el teatro Pasolini, un teatro muy, como he dicho antes, muy ritual, donde hay una indagación profunda de la autenticidad del ser humano según las opiniones, las consideraciones y las creencias de Pier Paolo Pasolini. En definitiva, un teatro complejo, un teatro maravilloso, y que yo creo que a cualquier persona cultivada y que le gusta el teatro, pues va a encontrar pues 6 obras con las que va a disfrutar, aparte de ese manifiesto que también establece una serie de cuestiones, algunas más respetables, otras más discutibles, y otras que se han aplicado por el tiempo, y otras que se han desechado porque el tiempo mismo se ha encargado de dejarlas un poco obsoletas, ¿no? Pero un gran teatro el Pasolini, como su cine, como sus novelas, como sus escritos en general. Y eso es lo que hemos venido a comentar hoy.
Si os interesa, pues hay este libro, publicado por Punto de Vista Editores, que reúne el teatro. También se han publicado poemas, la poesía también se ha publicado con ocasión del centenario y tal. Bueno, pues esa suerte que tenemos de tenerlo a nuestra disposición. Por nuestra parte, nada más que, pues, si te ha parecido el vídeo interesante, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los asuntos que vamos tocando un día y otro en el canal, te agradeceremos que te suscribas. Así como que si conoces gente a la que también le puede gustar, pues que le hables de la asistencia de Retrologando, por si se deciden acompañarnos. Pues nada más, gracias por estar ahí. Hasta pronto.